Reflexionar sobre lo que es la Revolución de Mayo y a 210 años de la Revolución de Mayo me parece que es fundamental como para seguir pensando los desafíos que como sociedad, que como país todavía tenemos, ¿no? A la hora de pensar cómo fue el proceso revolucionario de Mayo, tenemos que tener claro que la Revolución de Mayo es básicamente una revolución política y una revolución de independencia anticolonial, donde ambos procesos no se dan separados, sino que ambos procesos se dan relacionados, imbricados y a la vez son simultáneos porque son parte precisamente de lo mismo, ¿no? Esta revolución de carácter política en Mayo se da a partir de una ruptura que tiene que ver con el viejo orden colonial, ¿no? Es decir, con esta confrontación que se va a dar entre la metrópolis y la colonia, en términos de pasaje fundamentalmente de lo que es un Estado colonial a lo que va a ser un Estado nacional, obviamente que también en términos de un tiempo que es hacia más adelante, ¿no? Edificar este nuevo orden, el nuevo orden que se instala a partir de Mayo, implica la ruptura precisamente de ese pacto colonial. Es decir, una forma de independencia que en una primera instancia es jurídica y que también es política, pero que conlleva necesariamente a la conformación de un nuevo orden político sustentado en nuevas formas de legitimación, que me parece que también eso en un punto es lo interesante, ¿no? Porque esas nuevas formas de legitimación tienen que ver con distintos modos de hacer y de pensar la práctica política y apelando a un hecho totalmente distinto que es disruptivo precisamente de lo que es la tradición ideológica colonial. Y lo interesante de esto, porque es herencia un poco de la Revolución Francesa, es que ese principio legitimador se sustenta precisamente sobre la idea de la voluntad general, ¿no? Como raíz y origen, en todo caso, de toda forma de obediencia. Y lo interesante de esto es que ya no reconoce en esto el sentido divino de los emisarios políticos, ¿no? Sino que esa nueva vinculación se construye sobre un marco de legalidad y un marco de legitimidad sobre la base de un pacto común, es decir, sobre la base de un pacto social, ¿no? Que ahí hay un elemento que es interesante a partir de todo lo que va a ser el proceso de Mayo, no solamente para lo que va a ser lo que después va a constituir las Provincias Unidas del Río de la Plata, producto de la ruptura de lo que es la estructura geopolítica del virreinato del Río de la Plata, sino me parece como un concepto y como una práctica que se va a instalar también en el resto de todo lo que es América Latina en ese momento. Y yo quiero fundamentalmente rescatar la figura de alguien que es trascendental, me parece, ¿no? Que es un faro no solamente para el proceso mismo de la revolución, sino para lo que va a ser la constitución también de un Estado argentino pensado en términos de tiempo, ¿no? Y es la figura de don Mariano Moreno, ¿no? Y me parece que la figura de Mariano Moreno se presenta o representa en todo caso a esa América subversiva, ¿no? Él encarna el prototipo del hombre que es resultado del siglo de las luces, de la ilustración, de esa reacción a lo que es la escolástica, ¿no? Impregnado de todas las ideas discursivas de los que van a ser, de quienes van a ser los padres del contrato social, de Hobbes, de Locke y fundamentalmente de lo que va a ser la obra, las ideas de Jacobo Rousseau, ¿no? Quienes plantean una nueva realidad precisamente para ese ciudadano, y un ciudadano que se constituye no sobre la obediencia natural a un rey, sino que se construye sobre la base de un vínculo que tiene como asidero precisamente esta idea del pacto social, ¿no? Es esa relación de conveniencia en el cual el ciudadano cede parte de sus derechos a cambio de obligaciones del gobernante o del Estado, ¿no? Por eso es tan importante la figura de Mariano Moreno, porque él instala un debate doctrinario profundo, ¿no? No es un mero torneo intelectual entre quienes son las figuras de la Revolución de Mayo, sino que sus ideas se resuelven, sus ideas de tono político se resuelven en la arena concreta de la lucha política y del enfrentamiento ideológico con aquellos que son partes también de ese mismo proceso, ¿no? La dialéctica de la revolución despliega sus propios discursos, ¿no? Y en un plano político que evidencia también rupturas y continuidades entre lo que va a ser la independencia y lo que va a también ser formas de
continuidad de lo que tiene que ver con la colonia. Y Mariano Moreno representa precisamente la reacción a toda forma de perpetuidad de lo que tiene que ver con el viejo orden colonial sustentado sobre esas bases de un poder que también se constituye de bases doctrinarias, pero de bases doctrinarias de las cuales Mariano Moreno reniega constantemente. Creo que Mariano Moreno representa, a más de 210 años de la Revolución de Mayo, el desafío de seguir pensando lo posible, de poder recuperar el sentido más profundo de su pensamiento y rescatar el valor de su palabra como acontecimiento político, y como acontecimiento político que se tiene que perpetuar, me parece, también en nuestro presente. A días de la conmemoración de Mayo y a 10 años de lo que ha sido el bicentenario, me parece que es un deber moral de cada entrerriano, de cada concordiense y de cada argentino resignificar el sentido de su palabra, el calibre intelectual de sus decisiones y el legado de que si los pueblos no se ilustran, no degradan o vulgarizan sus derechos, sea quizás la única forma de no mudar de tiranos y poder en todo caso destruirlos. Y hay una frase que para mí es muy interesante, una cita que quisiera tomarme el atrevimiento de leerla como fin de este saludo para toda la comunidad. Y Madariaga dice esto: te escribo, entonces desarmado, y me acojo al sueño eterno de la revolución para resistir lo que aún resiste en mí. ¿Qué nos faltó para que la utopía venciera la realidad? ¿Qué derrotó a la utopía? Escribo la historia de una carencia y no la carencia de una historia. A 210 años de la revolución, es menester, como sociedad, seguir preguntándonos cuáles son nuestros desafíos. Y me parece que un gran desafío que nos ha dejado Mayo es pensar y seguir trabajando por una sociedad más justa y equitativa. Es el gran compromiso que como herederos de aquellos ideales debemos sostener. Feliz Día de la Patria.